Bueno, entonces estos dos péptidos fisiológicamente activos corresponden a un grupo muy importante de moléculas que reciben el nombre genérico de hormonas. Solamente como parte introductoria vamos a indicar que las hormonas son sustancias producidas en muy pequeñas cantidades en glándulas que reciben el nombre de glándulas del sistema endocrino. Se secretan a la sangre de forma activa y actúan a distancia sobre otro tipo de glándulas, sobre tejidos, regulando su metabolismo y actividad fisiológica. La síntesis de estas hormonas requieren un control de modo jerárquico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se van a ir activando y se van a ir secretando en cascada. Es decir, que la primera activa a la segunda a la tercera a la cuarta, hasta que finalmente se activa la hormona que nos interesa. Tienen funciones específicas y sus funciones dependen de 4 características muy importantes. En primer lugar, dependen de la velocidad con la que éstas se sintetizan, pero no solo se sintetizan, porque pueden sintetizarse y quedarse confinadas en las glándulas del sistema endocrino. Entonces es importante, además de la velocidad con la que se forman, con la que se sintetizan, la velocidad con que éstas salen a circulación sanguínea. 2, dependen también de la capacidad que tenga la sangre de poder transportarlas. Algunas de estas hormonas requieren de transportadores específicos. Entonces, también depende de que existan en circulación sanguínea la cantidad de taxis necesarios para poder transportar estas hormonas. Una vez que son transportadas por la sangre, obviamente en las células donde deben ejercer su función, es decir, en las células blanco, es necesario que tengan receptores hormonales. Porque ¿de qué me sirve que la hormona sea transportada hacia una célula si es que en esta célula no existen los receptores, no existen las manitos que van a agarrar a esta hormona y van a hacer que ésta ingrese a la célula? Entonces también depende la función de que existan receptores hormonales en las células donde van a ejercer su función. Y por último, de la velocidad con la cual se degradan. Entonces, estas pueden ser secretadas a la circulación sanguínea en una buena cantidad, pueden ser transportadas también de una buena forma, pero resulta que la velocidad con la que se degradan es muy alta. Son fácilmente captados, por ejemplo, por el hígado, estas hormonas, y se degradan muy rápidamente antes de que puedan unirse, antes de que puedan cumplir su función a nivel de las células blanco. Entonces, eso es lo que puede alterar el funcionamiento de estas hormonas de manera genérica, de manera general. Ahora sí vamos a ver 2 polipéptidos, son 2 hormonas específicamente, y que actúan de manera contraria. Por un lado tenemos a la insulina y por otro lado tenemos al glucagón. Como ustedes pueden ver en la imagen, la naturaleza, es decir, la estructura química que tiene tanto la insulina como el glucagón es una naturaleza polipeptídica. Por eso es que los estamos viendo en este tema. Tanto la insulina como el glucagón tienen una naturaleza polipeptídica. Ambos son polipéptidos, es decir, que están formados por aminoácidos. Se sintetizan, aquí ya comienzan las diferencias. La insulina
se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, mientras que el glucagón se sintetiza en las células alfa. Entonces ya tenemos una pequeña diferencia sustancial muy importante y que lógicamente nos va a permitir no solamente hacer el diagnóstico, sino nos va a permitir tener la sintomatología tan característica de los pacientes que sufren alteración en estas hormonas. ¿Cuál es el estímulo que produce la liberación pancreática de estas hormonas? En el caso de la insulina, el estímulo que produce su liberación es la hiperglicemia, es decir, un aumento en los niveles de glucosa circulante. Ese es el estímulo, la hiperglicemia. Mientras que en el caso del glucagón, el estímulo es la hipoglicemia, es decir, una disminución en las concentraciones de glucosa circulante. Automáticamente, el organismo siente que como consecuencia de la ingesta de alimentos hay un aumento de glucosa circulante en sangre, entonces se produce la liberación, estamos hablando de manera fisiológica, de insulina. En cambio, si es que no hemos desayunado y la última ingesta de alimentos ha sido en la noche a través de la cena, entonces va a producirse una disminución en los niveles de glucosa circulante y quien actúa es el glucagón, lo que va a provocar que este glucagón, como vamos a ver enseguida, produzca una liberación de glucosa a nivel de los almacenes de glucosa. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que van a hacer estas células? La tendencia de la insulina es anabólica. ¿Qué quiere decir anabólica? Ya habíamos visto que el catabolismo se divide en dos grandes situaciones. Por un lado, la anabólica y por otro lado, la catabólica. Es decir, que anabolismo significa síntesis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? La insulina lo que va a hacer es sintetizar, es formar moléculas grandes El anabolismo entonces es síntesis. La insulina lo que va a hacer es formar, vuelvo a repetir, moléculas grandes a partir de una molécula pequeña. ¿Y cuál es esta molécula pequeña? Pues la molécula pequeña es la glucosa. Entonces, lo que hace la insulina es almacenar, es guardar la glucosa en cierto tipo de células. ¿Qué es lo que sucede con el glucagón? El glucagón, por el contrario, más bien tiene una función catabólica. Es decir, que el glucagón lo que va a hacer es degradar. ¿Y qué es lo que va a degradar? Lo que va a degradar es justamente estas moléculas grandes que ha formado la insulina y que las ha almacenado en cierto tipo de células. Por lo tanto, la función que tiene la insulina es una función hipoglicemiante. Para que no haya confusión, si la glucosa está elevada, que es el estímulo, y la insulina guarda este exceso de glucosa en las células, entonces el producto que vamos a tener va a ser la disminución
de los niveles de glucosa. Entonces, su función es una función hipoglicemiante. Mientras que el glucagón, de manera genérica, lo que va a hacer es estimulado por una disminución de la glucosa circulante. El glucagón va a proceder a degradar y a formar nuevamente glucosa. Por lo tanto, su función es hiperglicemiante. Si hay alguna duda, estamos viendo de manera genérica qué acción tienen estas dos hormonas. Pueden hacer las preguntas correspondientes en este momento. Tanto la insulina como el glucagón con estas características. Algo que me olvidaba. ¿Cuáles son las células beta? O cuáles son, perdón, las células sobre las que actúa tanto la insulina como el glucagón. Entonces, aquí vamos a abrir una nueva línea. Y vamos a ver cuáles son las células blanco. Las células blanco sobre las que actúa la insulina son tres. Son la célula hepática, son la célula adiposa y la célula muscular. Entonces, la insulina tiene acción sobre tres tipos de células. La célula hepática, la célula adiposa y la célula muscular. En tanto que el glucagón solamente tiene acción sobre dos tipos celulares. ¿Y cuáles son estas células? Tenemos por un lado la célula hepática, actúa sobre la célula hepática y además actúa sobre la célula adiposa. Pero el glucagón no tiene acción sobre la célula muscular. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando hablemos del metabolismo de los hidratos de carbono, que el músculo carece de una enzima. Entonces, al carecer de esta enzima, el glucógeno muscular, o mejor dicho, el músculo es egoísta, no comparte su glucosa con el resto de las células. Es decir, que si nosotros estamos en ayuno, nosotros no consumimos hidratos de carbono por algún tiempo, las únicas reservas que van a poder ser utilizadas son las reservas del hígado y de las células adiposas. La glucosa muscular no va a intervenir en la regulación, en el mantenimiento de la glucosa sanguínea. El músculo es egoísta. ¿Pero por qué es egoísta? Porque carece de una enzima. Eso vamos a ver específicamente cuál es la enzima que carece el músculo cuando veamos el metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, ahora sí, vamos a ver ya específicamente a la insulina. Entonces, esta es la estructura tridimensional de la insulina. En este momento, ustedes tal vez no la están viendo de manera comprensible debido a que no hemos visto todavía las estructuras de las proteínas, además de la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos a través de la formación de los enlaces peptídicos. Tenemos estructuras mucho más grandes, mucho más complejas, que las vamos a ver el próximo día lunes.
Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Habíamos indicado que la insulina es una hormona polipeptídica y que se sintetiza a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esta insulina se sintetiza en forma de un precursor mucho más grande que recibe el nombre de preproinsulina. ¿Qué característica tiene esta preproinsulina? Que en la parte amino terminal presenta una cadena que recibe el nombre de secuencia señal de 24 aminoácidos y este péptido, esta cadena, va a ser liberada, va a ser rota por acción de una peptidasa. Entonces se pierde esta pequeña cadena de 24 aminoácidos. No se preocupen por el número de los aminoácidos, no es necesario que los aprendan de memoria, ¿sí? Lo que me interesa es que por acción de una peptidasa se pierde un fragmento de la cadena y se convierte en otra molécula que recibe el nombre de proinsulina. Esta proinsulina va a tener la característica de que presenta enlaces de tipo disulfuro, es decir, enlaces que se forman a partir de dos azufres de los aminoácidos y se forma un puente. Esta proinsulina, de manera genérica, está formada por la insulina y esta cadena roja corresponde a una molécula muy importante que recibe el nombre de péptido C. Entonces, por acción de unas endopeptidasas, ¿qué significará endopeptidasas? ¿Y en qué se diferenciará de esta que solamente es una peptidasa? ¿Alguien, por favor? Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas endopeptidasas son capaces de asas, todas las asas son tijeras, quiere decir que son enzimas que cortan. ¿Y qué es lo que van a cortar? Van a cortar péptidos. Entonces, estas endopeptidasas lo que van a hacer es cortar fragmentos, pero dentro de la cadena polipeptídica. En cambio, las peptidasas solamente lo que hacen es cortar fragmentos, pero en un extremo de la cadena. Entonces, esa es la diferencia de las peptidasas, llamadas también exopeptidasas, o de las endopeptidasas. Entonces, esta endopeptidasa lo que va a hacer es cortar este péptido, este polipéptido, pero no a nivel de un extremo de la cadena, sino al centro de la cadena. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener a la insulina libre, aquí estaría, formada por dos cadenas polipeptídicas, una cadena de 21 aminoácidos que se llama cadena alfa y una segunda cadena que es la cadena beta de 30 aminoácidos. Y por otro lado, vamos a tener a esta estructura roja que recibe el nombre de péptido C. Vamos a cambiar el color. ¿Sí? Esto que se mantenga en verde. Y por otro lado, como les decía, tenemos esta estructura lineal, ¿sí? Que recibe el nombre de péptido C. Lo que significa que por cada molécula de insulina que se forma, se libera también una molécula de péptido C. Es decir, que tanto el péptido C y la insulina son liberadas en cantidades equimolares. Por cada
molécula de insulina que se libera una molécula de péptido C. ¿Está claro, chicos? Doctora, ¿puede volver a repetir, por favor, lo de la insulina? ¿Qué parte quieres que repita, por favor? Desde el momento en el que los endopéptidos rompen las cadenas para volverlo dos, para liberar Ok. cantidades equimolares. Bueno, entonces ya sabemos que por cada molécula de insulina que se sintetiza, se libera un péptido C. Ahora, ¿dónde se produce la síntesis de insulina? La síntesis de insulina ya habíamos visto que se produce en las células beta pancreáticas, pero específicamente se produce a nivel del retículo endoplásmico rugoso de la célula beta pancreática. Y esta insulina y este péptido C que han sido sintetizados, que han sido formados, se van a almacenar en las vesículas secretoras del aparato de Golgi. Entonces se sintetiza, como dice aquí, en el retículo endoplásmico rugoso y se almacena la insulina y el péptido C en las vesículas secretoras del aparato de Golgi. Una vez que la célula beta pancreática sienta el exceso de glucosa, se va a liberar de estas vesículas secretoras tanto la insulina como el péptido C. Es decir, que van a abandonar la célula pancreática, la célula beta pancreática, las dos moléculas. Y aquí está la importancia de este péptido C, porque por cada molécula de insulina que sale a circulación sanguínea, se libera una molécula de péptido C. La insulina va a ejercer su acción, obviamente. El péptido C no tiene una función específica en circulación sanguínea. Entonces, si no cumple ninguna función en circulación sanguínea, ¿por qué nos interesa el péptido C? Debido a que este péptido C, el péptido C, tiene una importancia para la valoración funcional del páncreas, específicamente de la célula beta pancreática, en pacientes diabéticos que tienen como medicación la inyección de insulina. Porque si nosotros en este tipo de pacientes queremos saber la cantidad de insulina que hay en circulación sanguínea, pero resulta que mi paciente se inyecta insulina, las técnicas de laboratorio no me permiten diferenciar la insulina formada en el organismo del paciente de la insulina administrada como medicamento. Entonces, ¿cómo voy a saber si el páncreas de este paciente está liberando, está sintetizando insulina? A través de la cuantificación de péptido C. Entonces, para eso sirve. Para eso sirve el péptido C, para la valoración del funcionamiento de las células beta pancreáticas en pacientes tratados
farmacológicamente con insulina. Entonces, esta es la función laboratorial del péptido C. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. perfecto. Entonces podemos continuar. ¿Cómo se produce la liberación de insulina? La liberación de insulina por la célula beta pancreática ya la habíamos explicado un poquito. Habíamos indicado que para que se produzca liberación de insulina era necesario que exista una hiperglicemia. Entonces, la hiperglicemia va a provocar que la glucosa entre dentro de la célula beta pancreática. ¿Cómo entra la glucosa a la célula beta pancreática? Esta es la célula beta pancreática. Aquí está la membrana de la célula. Entonces, en la membrana de esta célula existen transportadores para glucosa. Y estos transportadores para la glucosa reciben el nombre de transportadores GLUT1 y GLUT3. Estos transportadores de glucosa no necesitan más que gradiente de concentración. Es decir, hay exceso de glucosa fuera de la célula y esto va a provocar que la glucosa entre dentro de la célula pancreática. Estamos hablando de la célula beta pancreática. Una vez que la glucosa entra dentro de la célula beta pancreática, se va a producir la degradación de la glucosa por acción de una glucosa 6-fosfato o quinasa, por acción de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato quinasa, se convierte en esta molécula activa. No quiero que se olviden nunca de esta molécula, que es la glucosa 6-fosfato. Esta molécula glucosa 6-fosfato es la que inicia cualquier metabolismo de la glucosa. En este caso se va a producir la degradación de la glucosa. Entonces la glucosa libre que está en la sangre se convierte en glucosa 6-fosfato y se convierte en piruvato. No importa por ahora cómo, después vamos a ver. Y este piruvato es captado por las mitocondrias. ¿Y qué pasa en la mitocondria? El piruvato se convierte en ATP, en adenosín trifosfato. Y este adenosín trifosfato, este ATP, me va a bloquear los canales para el potasio. Este canal de potasio se cierra y el potasio no puede salir del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. ¿Por qué? Porque este canal de potasio es regulado por adenosín trifosfato, por ATP. Entonces se bloquea el canal para fosfato. Y al bloquearse el canal para fosfato, se produce una despolarización de la membrana de la célula beta pancreática. Y esta despolarización de la membrana va a provocar que se abran los canales para calcio, lo que significa que el calcio va a ingresar del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y el exceso de calcio dentro de la célula beta pancreática va a estimular hacia las vesículas de secreción
va a estimular para que a través de un fenómeno de exocitosis se produzca la liberación, la secreción de insulina. Es decir, que de esta manera la insulina va a ser liberada hacia la circulación sanguínea. Bueno, una vez que la insulina ha salido a circulación sanguínea, obviamente que tiene que ejercer su función. Y ya habíamos dicho que la insulina tiene una función hipoglicemiante. Es decir, que nosotros tenemos exceso de glucosa fuera de la célula y lo que vamos a hacer es meter la glucosa a las células para que éstas sean almacenadas. ¿Cómo se produce cómo se produce el mecanismo a través del cual la glucosa puede entrar dentro de la célula? En el tejido adiposo y esquelético, la situación es semejante. ¿Cómo entra? La membrana celular de los adipocitos y de los miocitos tienen receptores para la insulina. Fíjense, no estamos hablando de receptores para la glucosa. Estas células tienen receptores para la insulina, por eso es el paso número 1. La insulina se une a su receptor. Y esta unión de la insulina al receptor va a provocar una serie de reacciones de fosforilación en cadena, provocando que se fosforile una proteína que va a estimular a esta, que recibe el nombre de GLUT4, que está almacenada en vesículas de almacenamiento, va a provocar que la GLUT4 migre hacia la membrana de la célula a través de un proceso de exocitosis. Entonces, la insulina lo que hace es activar y movilizar a la GLUT4 hacia la membrana de las células adiposas y musculares esqueléticas. Una vez que esta proteína GLUT4 está aquí, está en la membrana, recién la glucosa es capaz de ingresar a la célula, ya sea muscular o célula adiposa, a través de un proceso que recibe el nombre de difusión facilitada. Es decir, que para que la glucosa pueda entrar a la célula, necesito de canales. Y este canal, en este caso, recibe el nombre de GLUT4. Pero, ¿qué sucede si es que no hay insulina? No se activa esta proteína y la GLUT4 permanece en su vesícula de almacenamiento, lo que significa que no se va a habilitar el canal por el cual la glucosa tiene que entrar a la célula adiposa y esquelética. Por lo tanto, la glucosa queda en circulación sanguínea. Y de esta manera es que los pacientes diabéticos pues tienen hiperglicemia. Vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora qué es lo que sucede a nivel de las células hepáticas.
Ya hemos visto lo que sucede en la célula muscular y en la célula adiposa. Ahora vamos a ver qué sucede, cómo es que entra la glucosa en la célula hepática. En primer lugar, es importante indicar que la captación de glucosa a partir o en la célula hepática es independiente de la insulina. Es decir, que la glucosa va a entrar a la célula hepática, exista o no exista insulina. Entra dentro de la célula hepática. Por eso digo que la captación de glucosa hepática es independiente de la insulina. ¿Por qué? Porque la célula hepática fisiológicamente tiene estos canales para la glucosa que reciben el nombre de GLUT2. Ahora, ¿dónde radica la importancia de la insulina en la célula hepática? La insulina tiene también receptores en la célula hepática. Y la insulina, cuando ingresa, cuando se une a su receptor, produce una señal en cascada que va a estimular a una enzima. ¿Para qué? Para que la glucosa que acaba de entrar, que es glucosa libre, se convierta en glucosa 6-fosfato, que es la forma activa de la glucosa. Entonces, si no hay insulina, la glucosa entra a la célula hepática, pero permanece en forma de glucosa libre. Y esta glucosa libre no le sirve al hígado. ¿Por qué? Porque no se va a producir la activación de la glucosa y la glucosa se queda como glucosa libre. No se va a convertir en glucosa 6-fosfato, que ya habíamos dicho que la glucosa 6-fosfato es la forma de glucosa activa. Esta es la glucosa activa. Y es la única que va a iniciar cualquier ciclo, ya sea de almacenamiento o de degradación. Entonces, esta estimulación enzimática es la que nos convierte la glucosa libre en glucosa 6-fosfato activa. Y dependiendo cuáles son las necesidades del organismo, esta glucosa se va a convertir en energía a través de un proceso que recibe el nombre. Ya vamos a ir conociendo estos procesos. Esta glucosa activa puede intervenir, por ejemplo, en reacciones de glucólisis, quiere decir degradación de la glucosa, glucólisis. La glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucógeno hepático. El proceso recibe el nombre de glucogénesis. Génesis es síntesis ¿de qué? De glucógeno. También esta glucosa 6-fosfato puede iniciar procesos que se llaman lipogénesis, formación de grasa. Entonces,
Si es que no se convierte la glucosa libre en glucosa 6-fosfato, no se produce estas reacciones y la glucosa se queda como glucosa libre. En el hígado, la glucosa 6-fosfato se almacena en forma de glucógeno hepático o en forma de grasa. También puede almacenarse en forma de grasa. Estimula la lipogénesis, la síntesis de grasa. Entonces, vuelvo a hacerles la pregunta de la tarea para el día lunes. ¿Por qué la glucosa no puede almacenarse en las células en forma de glucosa? ¿Por qué tiene que convertirse en otra molécula? En una molécula de almacenamiento, que sería el glucógeno hepático o el glucógeno muscular. Les doy una pista. Si se almacenara la glucosa como glucosa dentro de las células, sería incompatible con la vida. ¿Por qué? Esa es la tarea para el día lunes. Bueno, entonces, ¿qué hace en el hígado? La insulina produce la activación enzimática, acabamos de ver. Estimula la glucólisis, ya habíamos visto, la glucogénesis y la lipogénesis. Pero a su vez inhibe la glucogenólisis, es decir, lisis, degradación del glucógeno, y la gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Vamos a dividirla en tres. Génesis, síntesis. Neo, nueva. Y glucosa. Entonces, inhibe la formación de nuevas moléculas de glucosa. En el tejido adiposo, estimula la lipogénesis, la formación de grasa, y en el tejido muscular estimula la glucogénesis muscular y la síntesis de proteínas. Entonces, aquí tenemos la molécula de glucógeno, que está formada por cientos de moléculas de glucosa. Entonces, está formada por miles de moléculas de glucosa. ¿Por qué? Esa es la tarea para el día lunes. ¿Por qué no puede almacenarse como glucosa? Queda de tarea para el lunes. ¿Para qué sirve la determinación laboratorial? La determinación laboratorial de insulina solamente sirve para el diagnóstico en algún caso de diabetes. Cuando hablemos de diabetes vamos a ver específicamente cuándo se solicita insulina. ¿Por qué? Porque depende qué tipo de diabetes tenga nuestro paciente para que ésta esté alterada. Pero más que todo es importante para el aumento en la concentración de insulina, que recibe el nombre de insulinoma. Lo que más se emplea para el diagnóstico es la cuantificación de péptido C y es para hacer una evaluación del funcionamiento de la célula beta pancreática, lo que permite una diferenciación, no de los tipos de diabetes, sino permite una diferenciación de cuál es o qué cantidad tenemos de insulina producida por la célula beta, es decir, qué cantidad tenemos de insulina endógena con relación
a la insulina exógena. Entonces, eso permite diferenciar. No los tipos de diabetes. El péptido C no sirve para la diferenciación del tipo de diabetes. Sirve para diferenciar la insulina producida por el páncreas de la insulina administrada a través de un fármaco. ¿Está claro, chicos?